Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir y vamos a dar comienzo a esta jornada informativa sobre las novedades de la FGAS. Mi nombre es Mario Rial y soy el responsable técnico de CONAIF. A lo largo de la presentación se va a ir estructurando en diferentes secciones y al finalizar cada sección tendréis tiempo de realizar preguntas a través de la sección habilitada a tal efecto, que es la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Yo las iré contestando o bien por escrito o bien de viva voz y os dejaré un breve periodo de tiempo entre sección y sección para que me podáis consultar las dudas que os surjan con respecto a la misma. Al finalizar también toda la presentación podréis realizar más preguntas que no os hayan quedado claras. Vamos a dar comienzo con la jornada. En primer lugar, este es el índice de la presentación. Se va a estructurar en seis apartados o ponencias o mini ponencias. El primero sería qué es la introducción a la FGAS, con qué es, qué novedades va a traer y cuándo ha entrado en vigor, puesto que recordemos que este reglamento europeo ya ha entrado en vigor. El segundo va a ser el apartado de control de uso de los refrigerantes, las restricciones de uso por sector, el cronograma de prohibiciones y exenciones y los aparatos exentos. Continuaremos con la sección del control de fugas, que es uno de los aspectos que más trabajo os va a dar, dado que es una obligación que tenéis que hacer para los titulares y debéis conocer qué aparatos están y equipos están sujetos, la frecuencia con la que debéis realizar estos controles de fugas, cuánto tiempo tenéis que custodiar esos registros o evidencias de la realización de ese control de fugas y qué gases para saber qué tipo de máquinas están sujetas a este control de fugas. En cuarto lugar, hablaré de los esquemas de formación para la manipulación de gases fluorados, qué novedades hay y qué calendario se tiene previsto y qué fechas límite va a haber con esta actualización de los esquemas formativos para ser manipulador de gases fluorados. En quinto lugar, se hablará de la comercialización de los aparatos, puesto que va a existir una tipología, una prohibición de comercialización en función del tipo de aparato, el sector al que se dedica y la potencia, así como el tipo de gas que lleva precargado. Y por último, hay una sección un poco de miscelánea con una serie de preguntas que os pueden resultar de interés. Como he dicho, la primera sección es la introducción a la FGAS. Entonces, ¿qué es la FGAS? La FGAS es un reglamento europeo. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un reglamento europeo, su aplicación es directa desde su entrada en vigor, a diferencia de las directivas, que son otro tipo de legislaciones europeas, donde son los estados los que tienen que transponer ese marco de principios generales a la legislación, es decir, a reales decretos, leyes, etcétera. En cambio, esto, al ser un reglamento, la aplicación es directa. Sobre las novedades, fija unos requisitos de utilización, comercialización y controles de fugas y requerimientos de información sobre una serie de sustancias, que son los gases fluorados, que están recogidos en el anexo 1 y 2 del citado reglamento. Afecta a varios sectores y es multisectorial, pero sobre todo la mayor afectación es para los instaladores de climatización y frío industrial. El reglamento se compone de restricciones de uso de refrigerantes en función de su PCA, en función de si el tipo de gas es reciclado o virgen, restricciones de comercialización y puesta en servicio de equipos en función de su potencia, el tipo de gas y el sector al que se destine, una serie de nuevos esquemas de formación que tendrán que cumplir los manipuladores de gases fluorados y los requisitos de aplicación para los controles de fugas. Es cierto que el reglamento europeo tiene más apartados y hay muchos de ellos que no serán de aplicación o que su aplicación no tiene que ver con el día a día de las empresas instaladoras. ¿Cuándo ha entrado en vigor? Muy importante. Esto lleva en vigor desde el 11 de marzo del 2024. Bien. Como os he dicho, voy a parar brevemente y voy a ver si hay alguna pregunta. Vale. Eh, no sé en relación al audio, no sé si...
¿Has podido lograr recuperar el audio? Desde aquí se ha probado previamente y funciona correctamente. Espero que el resto eh, tenga, tenga el audio correctamente. Bien, aquí donde está la amiga del reglamento es en relación a las restricciones de uso. Las restricciones de uso se pueden dividir en subsectores, climatización y frío industrial, y luego en máquinas. Vamos a ir sector a sector para desgranar qué restricciones hay en cada caso. En primer lugar, las restricciones van a afectar al mantenimiento de los equipos. La puesta en servicio es otro tema que va ligado a las restricciones de comercialización de equipos o aparatos. En cuanto a aparatos de refrigeración, tenemos una primera fase que, la primera fase consistía en la prohibición del uso de refrigerantes con alto PCA por encima de 2.500 para el mantenimiento de sistemas de alta carga de refrigerante, por encima de las 40 toneladas de CO2. A continuación, más adelante os pondré las fechas de que abarcan cada una de las restricciones, no os preocupéis por ello. En la segunda fase, se prohíben el uso de refrigerantes con alto PCA para mantenimiento de cualquier tipo de sistema de refrigeración. A continuación, hay una tercera fase, que es un periodo transitorio, que permite utilizar refrigerantes reciclados o regenerados de alto PCA, por encima de 2.500, para mantener instalaciones y aparatos. Una cuarta fase, se prohíbe el uso para mantenimiento de refrigerantes con un PCA medio. El valor límite estamos hablando de 750 para el mantenimiento de equipos de refrigeración. Aquí ya empieza la primera exclusión. De esta cuarta fase se excluyen las enfriadoras. En la quinta fase se permite un periodo transitorio, otra vez en relación a los gases reciclados o regenerados, para utilizar y para mantener equipos de refrigeración que sean todos los equipos de refrigeración salvo las enfriadoras. Y finalmente hay una sexta fase que se alcanza en 2050, que es la reducción de la cuota de importación a cero en términos de toneladas de CO2 equivalente de hidrofluorocarbonos, que son la mayor cantidad de gases refrigerantes existentes y que se pueden utilizar a día de hoy en España de forma legal, son HFCs. Aquí unos ejemplos podéis ver todos estos refrigerantes, el R404A, el R422D o el R143A, son refrigerantes con un PCA por encima de 2.500, por lo que si no está prohibido ya en función de la tipología de máquina, lo estará en breve. El siguiente escalón de prohibiciones ya afectaría a estos otros refrigerantes que podéis ver aquí, el R449A, el R452A y el R134A. Entre paréntesis se muestra el valor de PCA que tienen. Como podéis ver, la primera fila serían refrigerantes con un PCA mayor a 2.500 y la segunda con refrigerantes con un PCA superior a 750. El segundo subsector existente serían las bombas de calor y aparatos de aire acondicionados. Podríamos agruparlo como subsector de climatización. En este hay una otra primera fase en la que se prohíbe el uso de refrigerantes de alto PCA por encima de 2.500 unidades de PCA para el mantenimiento de sistemas de aires acondicionados y bombas de calor. Al igual que en el caso anterior, para los sistemas de refrigeración, en climatización también existe un periodo transitorio que sí permite utilizar estos gases siempre que sean o reciclados o regenerados. Y finalmente hay una tercera fase que es a partir del año 2050, en donde, al igual que en el caso de la refrigeración, la cuota de importación de gases hidrofluorocarbonos se reduce a cero. Esto quiere decir que para esa fecha ya será imposible de utilizar cualquier tipo de refrigerante que sea considerado HFC porque no se podrá introducir en el mercado desde fuera de la Unión Europea. De forma análoga a lo que se ha hecho en el sector de refrigeración, aquí podéis ver como por ejemplo el R404A, el 422D y el 143A estarían prohibidos o van a estarlo en breve. Y como refrigerantes con un PCA menor a 2.500, encontramos el R410A y el R32, con unos potenciales de calentamiento atmosférico de 2.088 y 675 respectivamente.
A continuación, como os he dicho al principio de esta sección, aquí está el cronograma con las fechas en concreto. La primera fase, la fase uno, abarcaba desde el 11 de marzo del 24 hasta el 1 de enero del 2025. Es decir, aquí se prohíbe todo mantenimiento de gases con PCA mayor de 2.500 para grandes aparatos del sector de refrigeración o frío industrial, más de 40 toneladas de CO2. En adelante, desde el 1 de enero de 2025 en adelante, se prohíbe el mantenimiento con refrigerantes de alto PCA para cualquier aparato de refrigeración. A continuación, la fase 3 es un periodo transitorio de 5 años. Estos 5 años son desde el 1 de enero de 2025 al 1 de enero de 2030. Y aquí se permitirá el uso, muy importante, de gases que tengan un PCA superior a 2.500 siempre y cuando sean reciclados o regenerados. La cuarta fase abarca desde el 1 de enero del 2025 hasta el 1 de enero del 2032, que se permite utilizar refrigerantes comprendidos entre 750 y 2.500, es decir, refrigerantes con un PCA superior a 750 pero inferior a 2.500. A partir del 1 de enero del 2032 en adelante, cualquier refrigerante que tenga un potencial de calentamiento atmosférico superior a 750 quedará prohibido su uso, salvo que sean refrigerantes reciclados y regenerados. Aquí el periodo transitorio es indefinido. Siempre que sea reciclado o regenerado, se podrá utilizar refrigerantes con un PCA superior a las 750 unidades, digámoslo así. Y la última fase es desde el 1 de enero del 2050 en adelante, donde se reduce cero la cuota de importación. En las bombas de calor, al igual que antes había tres fases, al igual que antes os he explicado en qué consistían las tres fases, ahora os los ilustro con las fechas. Desde el 1 de enero del 2026 en adelante, se prohíbe el uso de refrigerantes con un PCA mayor a 2.500 para el mantenimiento de aparatos de aire acondicionado y bombas de calor. Hasta 2032 se va a permitir el mantenimiento con empleando estos gases refrigerantes de alto PCA, siempre que sean reciclados o regenerados. Y por último, la fase 3, desde el año 2050 en adelante, se reduce a cero la cuota de importación de estos HFCs, de estos gases. Los aparatos exentos. A continuación hay una serie, las restricciones que os he explicado no afectan a una serie de aparatos. Estos aparatos son los aparatos militares y los destinados a la defensa nacional, los aparatos para aplicaciones criogénicas, y se entiende aplicación criogénica toda aquella que tenga que trabajar a temperaturas inferiores a los -50 grados, y como se veía en las diapositivas anteriores, en la fase 4 de prohibición de uso de refrigerantes se excluyen las enfriadoras en ese límite de prohibición de uso de refrigerantes con un PCA superior a 750. Bueno, supongo que tendréis alguna pregunta. Vale, vale. En refrigeración, Daniel Sánchez pregunta que en refrigeración, ¿cómo se pueden mantener las instalaciones de más de 40 toneladas en 2024? A ver, desde el 11 de marzo, de hecho, hasta el 1 de enero de 2025, las de estas instalaciones de más de 40 toneladas no se pueden mantener con gases eh, que tengan un potencial de calentamiento atmosférico superior a 2.500. Entonces, estas restricciones lo que van haciendo es, anteriormente había otras restricciones ligadas al anterior reglamento, pero quedaron fuera de uso. Al entrar este nuevo reglamento en vigor, quedan derogadas automáticamente. Entonces, las instalaciones de más de 40 toneladas se tienen que mantener con gases reciclados o regenerados, porque entraría en juego la restricción, entre comillas, o la exención por gas reciclado o regenerado. No sé si te he contestado. Eh, Posteriormente, si quieres, lo podemos mirar más en detalle. Bien, los controles de fugas. Los controles de fugas es todos
El reglamento impone una serie de obligaciones a los titulares de ciertos aparatos en relación a que comprueben y revisen que la carga de refrigerante se mantiene constante a lo largo del tiempo para evitar fugas a la atmósfera. Porque este tipo de gases, la gran prohibición o el gran problema que pesa sobre ellos es que son causantes del cambio climático, dado que una pequeña cantidad en masa de este tipo de refrigerantes suponen, en términos de CO2 equivalente, una gran cantidad del mismo. Por tanto, los sujetos obligados son los titulares de una serie de aparatos con un determinado nivel de carga. Los aparatos sujetos son aparatos de refrigeración, de aire acondicionado y bombas de calor, incluidos los que están en los vehículos, tanto de transporte de mercancías como de transporte de personas. Los aparatos de protección contra incendios, la paramenta eléctrica, eso sí, esta paramenta eléctrica normalmente suele ser ligada a media y alta tensión, no en baja tensión, y los ciclos Rankine de fluido orgánico. En relación a las cargas sujetas, los aparatos estarán sujetos todos aquellos aparatos que cumplan lo siguiente, o bien que sean aparatos no sellados herméticamente y que tengan 5 toneladas equivalentes de CO2 o más de gases hidrofluorocarbonos o 1 kilo de gases HFO. Estos gases HFO o hidrofluorolefinas son gases de muy bajo PCA, entonces ya no tendría mucho sentido que el elemento que determinará si está sujeto o no a un control de fugas sea la masa equivalente de CO2, sino que es la masa en sí del gas refrigerante. Por tanto, estos tipos de gases son gases de nueva, llamémoslo nueva generación, con un muy bajo PCA y algún ejemplo puede ser el R1234IF que se emplea en refrigeración, bueno, en climatización en vehículos de automoción. Todos los vehículos que sean pues, relativamente nuevos, podréis comprobar en el radiador del vehículo que tienen R1234IF o otro gas similar. Los aparatos sellados herméticamente también están sujetos al control de fugas. Lo que ocurre es que tienen unos límites superiores. Y estos límites son 10 toneladas equivalentes de CO2, de gases HFC, o 2 kilos de gases HFO. Y para aquellos aparatos que se encuentren instalados en un edificio de tipo residencial, que estén sellados herméticamente, necesitarán tener una carga superior a los 3 kilos de gases fluorados em, estar sujetos al control de fugas. Aquí tenéis la frecuencia de los controles y la custodia de los registros. Los registros se deben custodiar cada 5 años, es decir, vosotros tenéis que dejar evidencia documental tanto al cliente como mantener en vuestros archivos de que habéis realizado un control de fugas y el resultado de este, que puede ser favorable, desfavorable o que habéis tenido que realizar una actuación. Este tipo de certificados lo tendréis que mantener durante un periodo de 5 años, como el mínimo legal. La frecuencia de estos controles se puede observar en la tabla y al igual que en el reglamento anterior, depende o la frecuencia varía en función de si el sistema posee un detector automático de fugas o no. Como podéis ver, los límites no han cambiado, pero sí se ha incluido una expresión o una variable de kilos para todos estos gases de nueva hornada, de nueva generación, que son las hidrofluorolefinas. Por repasar, para cantidades de carga equivalente entre 5 y 50 toneladas, si posee un sistema de detección automático cada 24 meses, si no lo posee, cada 12. Para cantidades entre 50 y 500 toneladas, cada 12 meses o cada 6 meses. Y finalmente, por encima de 500 toneladas, cada 6 meses o cada 3 meses. Bien, entiendo que una de las dudas que podéis tener es qué gases son los cuales están sujetos a este tipo de controles y cómo calculo o cómo sé yo que la máquina de mi cliente está sujeta o no al control de fugas. Bien, los gases sujetos están enumerados en el anexo 1 del reglamento o en el anexo 2 del reglamento.
En el anexo uno hay una serie de gases que serán unos 20 aproximadamente o 25, y en el anexo 2 hay otros 10 o así. Pero realmente de esos gases, aquí en España, los que se utilizan como refrigerantes son, en primer lugar, si nos atenemos a gases de tipo HFC, hidrofluorocarbonos, tenemos el R23, el R32, el R125, 134A, 143A, 142A, 227EA, 236FA y 245FA. En relación a los perfluorocarbonos tenemos el R14, el R116 y el RC318. Y las hidrofluorolefinas tenemos el R1234IF, el R1234ZE y el ZD. A continuación, aunque vosotros os pueda parecer que son pocos gases refrigerantes, tenéis que tener en cuenta que un gas está sujeto a este reglamento en tanto en cuanto uno de los componentes, si es un gas multicomponente, ya esté incluido en alguno de estos, o sea, alguno de estos componentes. Para que os hagáis una idea, de los 163 gases autorizados en el RESIF, 91 poseen alguna de estas sustancias. Los restantes tenéis que ver que o bien son refrigerantes orgánicos tipo agua, amoníaco y los derivados de hidrocarburos, metano, etcétera, metano, propano, butano, o pueden ser gases ya que están prohibidos porque son clorofluorocarbonos CFCs y HCFCs que se encuentran prohibidos por el daño a la capa de ozono que emitían. Y todos estos gases, si los encontráis en un equipo instalado, no podéis mantenerlos, y si hay que hacer un mantenimiento, se tiene que retirar ese gas y destinar a destrucción. Para aquellos, muy importante, que tengan un potencial de agotamiento de ozono mayor de cero. ¿Dónde podéis encontrar estas propiedades de los gases que os pueden decir si un gas está sujeto o no, cuánto le queda para utilizarse, etcétera? Pues en primer lugar lo podéis consultar en el reglamento, en el RESIF, en la instrucción 2, en la tabla A. Ahí tenéis el enlace de, de esta tabla, y se muestran todos los gases autorizados para utilizarse en España con su clasificación de seguridad, una serie de propiedades físicas como por ejemplo el límite práctico, la inflamabilidad, la temperatura de ebullición, la fórmula, la composición, y una serie de propiedades más interesantes para vosotros, como pueden ser el potencial de calentamiento atmosférico, PCA, y el potencial de agotamiento de ozono, PAO. Antes quiero deciros una anotación sobre este reglamento. El reglamento no he querido, la anotación que sigue es ligeramente diferente a la que he empleado en esta presentación. En el reglamento se habla de PCG, potencial de calentamiento general. A efectos prácticos, el PCG y el PCA es lo mismo, pero por simplicidad y dado que en las fichas de seguridad de los fabricantes o en las fichas de datos de los proveedores de gases o en el propio RESIF, siempre se habla de PCA, se ha decidido respetar la nomenclatura para evitar problemas. Pero con lo que os tenéis que quedar es que, independientemente de PCA o PCG, se está hablando de la misma magnitud, la misma constante, la misma propiedad. Un ejemplo de cómo calcular las toneladas de CO2 que representa un tipo de gas lo tenéis aquí en esta diapositiva para el gas R32. Por ejemplo, si tenemos 10 kilos de R32, su PCA es de 675, y haciendo una conversión para expresarlo en toneladas, tenemos que 10 kilos de R32 equivalen a 6,75 toneladas de CO2 equivalente. Por tanto, por rematar este apartado, una máquina que tenga 10 kilos o más de R32 y que no esté sellada herméticamente, es una máquina que va a estar sujeta a control de fugas. Vale. ¿Alguna duda más?
el capítulo cuarto de esta presentación, los esquemas de formación de manipulación de gases fluorados. Novedades. Va a haber nuevos esquemas de manipulación. Lo que contiene el reglamento o los contenidos que expresa el reglamento es que estos nuevos esquemas, un momento por favor, que he visto entrar una pregunta. Eh, vale, sí, 1 kilo y 10 kilos. Vale, a ver, lo de 1 kilo y 10 kilos es, 1 kilo es aquellos gases que sean HFOs, es decir, R1234IF y R1234ZE y ZD. Si tienes una máquina que tenga más de 1 kilo de esos refrigerantes y no esté sellada herméticamente, va a ir sujeta a control de fugas, porque ya no es requisito por cantidad de CO2, sino por cantidad de masa de refrigerante. En cambio, he dicho los 10 kilos por un ejemplo concreto de un refrigerante que no va expresado por masa, sino el criterio para saber si está sujeto o no a control de fugas es la masa equivalente de CO2. El caso era el siguiente, el R32. 10 kilos de R32 ¿a cuántos kilos de CO2? En este caso toneladas, dado que los límites están expresados en toneladas. 10 kilos de R32 multiplicados por 675, que es a lo que equivale en kilos de CO2 1 kilo de R32, es decir, 1 kilo de R32 equivale a 675 kilos de CO2 en la atmósfera y luego, adecuando las unidades para expresarlo en toneladas, son 6,75 toneladas de CO2. Es decir, si yo tengo una máquina con R32, probablemente una máquina, no sé, VRV o similar, de refrigeración para sistemas terciarios, no creo que en doméstico haya equipos con tanta carga, pues estará sujeto a control de fugas. ¿Por qué? Porque será un equipo no sellado herméticamente que probablemente tenga una unidad exterior y una unidad interior. Y si tiene más de esos 10 kilos de R32, ya estaría sujeto. De hecho, con menos kilos de R32 habría que echar el cálculo, pero tendrías que, el valor límite sería que, esa masa, esa cantidad de masa que haga que tengas 5 toneladas equivalentes de CO2. Continuando, Javi, si no te quedaba claro la duda, luego me lo vuelves a preguntar en el chat y te lo vuelvo a responder. Perfecto. En relación a los nuevos esquemas de formación, el reglamento lo que ha expuesto es que estos nuevos esquemas de formación van a tener que contemplar la formación en alternativas a estos gases fluorados. En concreto, va a haber alternativas y va a haber esquemas que estén orientados a los refrigerantes orgánicos, como R290, que es propano, R600, que es butano, o R601, que es isobutano, amoníaco, R717, y dióxido de carbono, CO2, R744. La principal novedad con respecto al reglamento anterior es que se va a obligar a realizar una serie de cursos de reciclaje con una periodicidad máxima cada 7 años, es decir, cada 7 años habrá que recertificarse. Los actuales certificados que tendréis la mayoría de vosotros o todos vosotros dejarán de tener validez. Pero ¿qué ocurre? No os alarméis. Todavía no se han publicado los temarios ni quién podrá dar los cursos, etcétera. Ese proceso es un proceso más lento que primero se tendrá que publicar un reglamento de ejecución a nivel europeo y eso lo tendrán que adaptar los Estados miembros. Es decir, el gobierno de España tendrá que sacar un real decreto o una ley, muy probablemente será un real decreto, en el que imponga o modifique el actual real decreto de comercialización de gases fluorados, donde vienen determinados los temarios, los centros de impartición, los registros de los certificados de manipuladores, los registros de los centros de formación, etcétera.
Habrá cursos de adaptación, es decir, una persona que ya tuviera el certificado de manipulación conforme al anterior reglamento podrá realizar un curso de adaptación y no tendrá que realizar el curso completo para acreditarse bajo el nuevo paraguas de formación. El calendario previsto y las fechas límite, estos son fechas límite no para vosotros como tal, sino para España como país, es el siguiente. El 12 de marzo del 2026 es la fecha límite que tiene la Comisión Europea para publicar en el reglamento, en un reglamento de ejecución los requisitos y el temario de estos nuevos cursos de formación. Como máximo en un año, tras esta publicación, es decir, nos vamos al 12 de marzo de 2027, tened en cuenta estamos en 2024, se debe elaborar la legislación nacional que contemple estos cursos. Y finalmente, el 12 de marzo de 2029 es la fecha límite para que todos aquellos que tuvieran el actual carnet manipulador de gases fluorados conforme al reglamento del 2014 lo actualicen al nuevo FGAS. Entonces, estamos hablando de plazos de 2, 3 y 5 años respectivamente. Entonces, es algo que hay que tener presente, que va a tocar hacer una nueva formación, pero va a ser en un futuro medio y largo plazo. En cualquier caso, desde CONAIF, cuando estos reglamentos se vayan publicando, y se vayan acercando las fechas, se emitirán las respectivas circulares para las asociaciones y se incluirán las informaciones en las newsletters o en la revista para informar a todos vosotros de los próximos pasos que tenéis que hacer, dónde se dan los cursos, etcétera. Bien, este punto ha sido cortito. Bien. ¿Tenéis alguna pregunta en relación a los esquemas de formación? Bueno, pues continuamos con el siguiente punto, punto quinto. Quedarían dos más, quinto y sexto. Una pregunta me ha entrado. Bien. En- no tenía pensado, aunque bueno, se puede explicar. Hay una herramienta que se elaboró y bueno, se puede explicar el contenido y el funcionamiento. Eh, Al finalizar toda la presentación, si queréis, la abro y os enseño un poco cómo va. Vale, vale. En relación, bueno, ha hecho una pregunta Daniel Sánchez de Afoncalva para el control de fugas y las restricciones. Al finalizar la presentación y abriré un documento que es un Excel para que podáis saber qué restricciones hay y los controles de fugas que se elaboró en su momento cuando se publicó el reglamento y que tendréis acceso a través de vuestra asociación. Bien, punto quinto, comercialización de aparatos. Este punto realmente os atañe relativamente. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros compraréis a la cadena de distribución. Entonces, la cadena de distribución ya os vendrá, por así decirlo, con estas restricciones impuestas. ¿Qué ocurre? Que sí es conveniente que esto lo tengáis presente porque podría darse el caso que por una serie de avatares de la vida y las circunstancias, compraseis un aparato que no pudierais instalar y poner en servicio, porque las fechas que os voy a mostrar a continuación son fechas que son tanto para los importadores, comercializadores y agentes de la cadena de suministro en relación a la Unión Europea, pero también para vosotros como instaladores, dado que prohíbe la puesta en servicios de los equipos listados a partir de la fecha indicada. Bien, como os he comentado, se establece
un calendario a partir del cual se prohíbe la venta en el territorio de la Unión Europea de los aparatos que están listados en el anexo 4 del reglamento. Este calendario afecta a diferentes tipologías de equipos en función de los gases que utilicen, su PCA y en ocasiones la potencia del equipo. Importante, lo que os he comentado. Tras la fecha en la que figura, está prohibido poner en marcha esos equipos o instalarlos, salvo que se pueda probar que entraron en la Unión Europea antes de la fecha de prohibición. Es decir, supongamos una fecha de prohibición. Por ejemplo, esto tenéis que tomarlo con un ejemplo y no es, podrá contradecir lo que figure con las tablas siguientes. Sistemas de tipo doméstico de menos de 3 kilos de carga de gases fluorados. El típico split de 4 o menos de 4 kilovatios. Supongamos que la restricción es que no pueda llevar gases fluorados de un PCA superior a 600. Esto implica que gases como el R32 estarían prohibidos. Y supongamos, esto es una suposición, esto es hipotético, es una restricción que me la estoy inventando sobre la marcha. Supongamos que esta restricción entra en vigor el 1 de enero de 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el 1 de enero de 2025 no puede entrar ningún equipo de tipo split de menos de 4 kilovatios con R32. Y no podéis instalarlo a menos que podáis acreditar que ese equipo ha entrado antes del 1 de enero de 2025. Por ejemplo, si vosotros compráis un equipo en vuestro almacén de confianza, el, vamos a poner el 20 de diciembre de 2024, como en la factura de compra aparecerá la fecha del 20 de diciembre de 2024 y ese equipo ha entrado en las fronteras del territorio comunitario de la Unión Europea antes de la fecha que marca ese tope, sí que podéis instalar. Algunas de estas tipologías mencionadas tienen excepciones. ¿Qué ocurre? Que esto es una zona gris del reglamento. ¿Por qué? Porque no está definido. Hay una frase genérica que permite utilizar gases fluorados de un determinado PCA o superior a un determinado PCA en función de si se prohíbe el uso de gases fluorados o solo se prohíbe el uso de gases fluorados de un determinado nivel de PCA, siempre y cuando sea necesario para cumplir las condiciones de seguridad en el lugar del emplazamiento de la máquina. Esto actualmente no tiene forma y es una frase un poco que falta aterrizarla y lo oiréis bastante, pero claro, todavía no está aterrizado en qué va a consistir ni cuándo se va a usar. Y lo más importante, que al no estar definido, es probable que ni tan siquiera se ponga en práctica este tipo de herramientas, dado que para máquinas de gran consumo no se pueden adaptar las líneas de producción en función de cuestiones de seguridad del emplazamiento de la instalación, sino que tiene que ser algo todo más a largo plazo y con más certidumbre. Normalmente los fabricantes desde ya estarán incorporando soluciones que se adapten a este nuevo reglamento. De hecho, eh, habréis podido comprobar que recientemente la explosión de variedad de gamas y de productos con soluciones tipo R290 ha aumentado en gran medida para los diferentes fabricantes. Aquí tenéis el calendario, como podéis ver en función del tipo de aparato. Nos encontramos para enfriadores, por ejemplo, por encima de 12 kilovatios, no pueden llevar gases con PCA por encima de 750 a partir del 1 de enero de 2027. Si es de menos de 12 kilovatios, no pueden llevar gases con un PCA superior a 150 a partir del 1 de enero de 2027. Y en 2032, las pequeñas, las de menos de 12, no pueden ya llevar directamente gases fluorados. Los diferentes tipos o subtipos de máquinas de aire acondicionado, bombas de calor partidas, pues sistemas de 3 kilos con menos de 3 kilos de gases fluorados y PCA por encima de 750, 1 de enero del 2025. Sistemas de hasta 12 kilovatios, aire-aire, con PCA superiores a 150, 2029. Sistemas de hasta 12 kilovatios aire-agua, con gases con un PCA superior a 150, 1 de enero de 2027. Sistemas de hasta 12 kilovatios con gases fluorados, 1 de enero de 2035. Sistemas de más de 12 kilovatios con gases con un PCA superior a 750 en 2029. O sistemas de más de 12 kilovatios
con gases con un PCA mayor de 150, 1 de enero de 2033. Aparatos y bombas de calor monobloque, pues por encima, potencias entre menos de 12 o entre 12 y 50, con valores de PCA de 150 o prohibición de uso de gases fluorados. Aparatos de refrigeración que no están incluidos en otras categorías, salvo los destinados a aplicaciones criogénicas, pues aquí podéis ver las diferentes fechas. Esta presentación se remitirá a los inscritos al finalizar el webinar. Entonces no tenéis la obligación ni la necesidad de conocer al dedillo las fechas. Sí que tenerlo en mente que en función de lo que quiero que obtengáis es, en función del tipo de aparato, su potencia, habrá una fecha a partir de la cual no se podrá instalar. Y habrá que tener cuidado con los equipos que se compran, sobre todo los precargados. También afecta a sistemas de protección contra incendios y, como os he comentado al principio, las diferentes fechas pues pueden ser fechas rígidas o flexibles. Me refiero, esas fechas permiten, en algunos casos que están marcados en negrita con un 1 con un 2, permiten que o bien se utilice un gas fluorado, en caso de que no se pueda utilizar, que se utilice un gas fluorado, cuando la alternativa a ese gas refrigerante sea, por ejemplo, un gas inflamable que no permita cumplir las condiciones de seguridad del emplazamiento de la máquina. También, en otras ocasiones, lo que hace es que si permite usar un gas fluorado pero de un determinado PCA, se aumenta a un límite de PCA superior, siempre y cuando, como he dicho, no se puedan cumplir las condiciones de seguridad del emplazamiento de la máquina. Bien, vamos a ver las preguntas que podáis tener. A ver. Sí, exacto. La fecha realmente incluso sería no solo la compra del distribuidor, sino a ver, bueno, perdón, voy a leer la pregunta de Daniel. En el ejemplo que has puesto, en relación al ejemplo de adquisición de máquinas precargadas que estuvieran sujetas a algún tipo de restricción de comercialización, una compra de una máquina cercana a la fecha de prohibición. Me pregunta si la fecha que se debería tener en cuenta es la compra del distribuidor y no la del instalador, porque el almacén lo puede tener meses o años en su almacén y ya estaría dentro del mercado. No, es correcto. La definición de puesta en el mercado es que entre en el espacio de la Unión Europea. Es decir, supongamos que ese equipo se fabrica en China. Pues cuando se haya importado ese equipo a un distribuidor en España, Holanda, donde sea, eso ya entra en la Unión Europea y es esa fecha de entrada en la Unión Europea cuando se tiene que contar. No obstante, si el instalador compra un equipo, si él tiene la garantía de que esa fecha de compra es anterior a la fecha límite, pues mejor que mejor. ¿Por qué? Porque eh, porque es una forma más fácil para él de justificar. Es decir, el almacén es probable que tenga las facturas, pero que pueda poner algún tipo de traba o no quiera indicar, oye, pues sí, esta máquina se compró antes de esa fecha. En cambio, con la fecha de compra al distribuidor, sí que sí que es seguro que es una prueba fehaciente y robusta y tiene que el listador tiene acceso a ella de forma prácticamente inmediata antes que pedirle la factura al distribuidor de cuando adquirió un lote concreto de equipos. Espero que con esto te haya respondido la pregunta. Y finalmente, en este sexto punto, en los efectos sobre el instalador, pues se ha recopilado una serie de preguntas frecuentes que puedan seros de interés. Tengo nuevas obligaciones como instalador. Sí, por un lado tienes la obligación de asistir a unos cursos de reciclaje
como máximo cada 7 años para mantener el carnet de manipulador y se aumentan las máquinas sujetas a control de fugas. Este segundo punto es positivo, dado que va a aumentar el parque de máquinas que están sujetas a mantenimiento preventivo mínimo. Otra cosa es que el usuario titular final de ese equipo o instalación esté concienciado o se pueda enfrentar a diversas obligaciones en relación a ese control de fugas. Sobre todo, normalmente los controles de fugas históricamente lo suelen pedir las empresas que suelen tener un sistema de control de calidad, dado que en el sistema de control de calidad o de gestión de la calidad, uno de los requerimientos que le va a realizar el auditor en la visita de auditoría y de renovación va a ser todo el control documental de todas las obligaciones que tiene como poseedor de una máquina, una instalación, etcétera. ¿Qué va a pasar si no se hacen los cursos de reciclaje? Bien, pues si no se realiza el curso de reciclaje, va a perder la validez tu certificado de manipulador de gases fluorados y por ende no podrás estar habilitado para realizar las actividades de instalación, mantenimiento de equipos, controles de fugas, etcétera, ligadas a estos gases fluorados. ¿Qué tengo que hacer como instalador para que estos cambios me afecten lo mínimo posible? Pues a la hora de planificar las adquisiciones de gases refrigerantes, habría que ser cuidadoso y ver qué tipo de gases se están adquiriendo. ¿Para qué? Para que todos aquellos con gases con un PCA superior a 2500 se les tenga en relativa cuarentena, dado que va a ser más difícil su uso. También se tiene que tratar de, la medida de lo posible, utilizar gases reciclados y regenerados, sobre todo regenerados, pero estos son más caros y están, y ya, a diferencia de anterior, en el régimen anterior, la compra de un gas fluorado regenerado no tiene una bonificación a efectos fiscales en términos del impuesto de gases fluorados. ¿Qué otras cuestiones tengo que tener presente? A ver, como se va a ir reduciendo poco a poco, aunque yo os he expuesto una serie de restricciones, hay otra serie de restricciones que solo os he puesto la parte final, que son las cuotas de importación. Las cuotas de importación es cantidades máximas de toneladas de CO2 equivalente, que eso luego se transforma en kilos, de refrigerantes hidrofluorocarbonos que pueden entrar a la Unión Europea. ¿Esto qué conlleva? Bien, que paulatinamente se va a ir reduciendo. Entonces, por la simple ley de la oferta y la demanda, si tú tienes la misma demanda o incluso más, dado que ligado a la transición energética se está apostando por tecnologías que emplean circuito frigorífico y en muchas ocasiones estas tecnologías emplean refrigerantes fluorados, la demanda o se mantiene estable o aumenta en un mercado cuya oferta cada vez va disminuyendo. ¿Por qué? Porque está reduciéndose la cuota de importación. ¿Esto qué va a hacer? Que el mantenimiento per se, solo por el coste de adquisición de la materia prima, se encarezca. Incluso las instalaciones nuevas también. Las únicas alternativas serían los gases reciclados o regenerados. Ahora os quiero hacer la distinción entre qué es un gas reciclado y un gas regenerado. Un gas reciclado es aquel que lo obtienes de una máquina de un cliente X y solo lo puedes utilizar en una máquina similar de ese mismo cliente X, una máquina similar. ¿Qué es lo que se hace cuando se recicla? Se pasa por una recicladora, se le hace un proceso más o menos exhaustivo de limpieza, se le quita la humedad y se le quita gran parte de los residuos de aceite. Aunque no es un proceso del todo fino, sí que para un mismo cliente un gas reciclado es válido para usar y bueno, es una opción perfectamente válida. Para utilizar en otros clientes o en otras máquinas están los gases regenerados. Un gas regenerado es aquel gas que tú has recuperado de un cliente, de una máquina o un desguace de una instalación. Lo envías a un gestor de residuos, él lo regenera, es decir,
hace un proceso de destilación y lo limpia por completo, y ese gas, en términos termodinámicos, es equivalente a un gas virgen, tiene las mismas propiedades. Y ese lo podrías utilizar. ¿Qué ocurre? La destilación, a ser un proceso de consumo de energía bastante alto, es caro. Y antes ese mayor precio se compensaba por una bonificación fiscal en términos de impuestos, pero actualmente no. Esa bonificación, ese sobrecoste que se debe de pagar por generar un gas, se debe estar auspiciado o fomentado en tanto en cuanto un cliente necesite ese tipo de gas y la única opción sea utilizar gases o reciclados o regenerados, que habrá mercado, pero sí que es cierto que es un tema de mayor coste. ¿Dónde puedo informarme si tengo dudas? Bueno, pues nosotros desde CONAIF informamos a las asociaciones de forma puntual sobre las diferentes medidas que hay al respecto. Y, por ejemplo, en la circular 1924 se informó de un resumen de este reglamento y se mandó un comprobador de restricciones para las empresas instaladoras en formato Excel que se puede acceder desde aquí. Eh, A ver, y finalmente, ¿qué gases recomendaría comprar? Pues lo ideal es acudir a gases con un PCA lo más bajo posible, idealmente por debajo de 750 o por debajo de 150. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los límites, los valores límites más extremos son 750 para mantenimientos y 150 como equipo, por equipos nuevos. ¿Qué ejemplos tenemos? R32 por debajo de 750 o el R134ZE por debajo de 7 o el R454C por debajo de, 150. En este caso, el R454C sería un gas fluorado, pero a la par que es un gas fluorado de bajo PCA, se beneficia de no tener que pagar impuesto de gases fluorados por ser un gas de menos de 150 unidades de PCA. Y como punto final, antes de abrir el comprobador de restricciones, me gustaría remitiros y indicaros las próximas jornadas que va a haber. El 16 de julio, es decir, el próximo martes a las 19, habrá una jornada explicativa sobre la norma 1.60620 de 2021, que es para instalaciones de gas que operen a una presión de operación mayor a 5 bares. Y al día siguiente, el 17, habrá una jornada a las 6 de la tarde para la explicación del convenio CAES de los certificados de ahorro energético, que será realizada por CONEF y Betergy. Eh, para la inscripción de la primera jornada, la del día 16 de julio, se inscribía en el mismo formulario a través del cual los habéis inscrito para esta jornada. Y para la segunda jornada, la del día 17, podéis pediros a vuestra asociación y os voy a remitir a través del chat también el formulario o el link de acceso al formulario de inscripción de esta segunda jornada. No os desconectéis porque a continuación voy a abrir el documento que os he comentado antes sobre el comprobador de restricciones. Un momento, voy a abrir el documento.
Si tenéis alguna pregunta antes de empezar con el Excel comprobador de restricciones, podéis plantearla y mientras tanto voy compartiendo pantalla. Un momento. Buenas. Buenas de nuevo. A ver si habéis realizado. Bien. Vale. Bueno, pues vamos a lo primero de todo. El manejo de la hoja. Eh, Estos son las instrucciones para que en cuanto lo tengáis vosotros en vuestro poder, podáis saber cómo se maneja, pero bueno, ahora no me voy a detener a, mi- a leer las instrucciones, dado que bueno, son bastante sencillas y es mejor aprender toqueteando y probando. El manejo de la hoja de control, lo mismo. Bien, el sistema o el programa se basa en listas desplegables, que sí que es cierto que tendréis que afinar. Son todos los gases refrigerantes listados y o bien podéis introducirlos respetando esta codificación, es decir, R guión, los números que sean y la letra, o podéis buscarlos a mano en esta lista desplegable, por ejemplo, R407A. Podéis seleccionar el estado si es virgen o reciclado o regenerado, ¿vale? Listas desplegables. De forma inmediata os determina el valor de PCA, que es 2107, el valor de PAO, que es cero, es decir, no daña la atmósfera en términos de agotamiento de ozono. ¿Cuántos kilos de este gas R407A necesito para llegar a las 40 toneladas de CO2? Es decir, con prácticamente 19 kilos de refrigerante ya llego y supero las 40 toneladas de kilos de gas. El tipo de gas fluorado que es un HFC. El tipo de refrigerante, bueno, gas fluorado. Y en las condiciones especiales, pues ver condiciones de comercialización. Entonces, aquí nos iríamos en función de mantenimiento de aparatos de refrigeración. En función de la fecha, si tiene más o igual de 40 toneladas, es apto, o si tiene menos de 40, es apto también. Porque el límite, recordad, es 2500. Después, siguiente punto, 1 de enero de 2025 a 1 de enero de 2032. Sigue siendo apto y desde el 2032 en adelante ya no apto. ¿Por qué? Porque a partir de 2032 en mantenimiento de aparatos de refrigeración entra en juego el valor de 750. PCA mayores de 2500. Entonces, excepto si el equipo es militar o el equipo debe trabajar para enfriar por debajo de 50 grados. Y los PCAs por encima de 750, excepto equipo militar o para enfriar por debajo de menos de 50 grados para centrales nucleares y enfriadoras. Vale. En relación a los subsistemas de climatización, lo mismo. Mismo sistema, una serie de fechas, aptos, no aptos en función de puesta en servicio y nueva instalación.
Pues aquí podéis ver en función del tipo de aparato, las fechas, si es apto, si no es apto, salvo que se requiera para las condiciones de seguridad, etcétera. A ver, esto lo que os tiene que servir es sobre todo para el mantenimiento, para las cuestiones de comercialización es una buena guía, pero puede haber elementos que no están contemplados. Me explico. Esto está hecho en base a... Del reglamento te pone en texto unas restricciones. Entonces esas restricciones se pasan al papel, y en este caso el programa. Lo que ocurre es que a veces una restricción no está definida por entero. Por ejemplo, la restricción habla de prohibición de uso de gases fluorados HFC o prohibición de uso de gases fluorados HFC por encima de un valor de PCA tanto. ¿Qué ocurre? Que en refrigeración también se han usado, ya están en desuso, los PFCs. Entonces, puede darse el caso que un PFC como el R14 se ponga y dé unos resultados que sean extraños. Eso lo veis por el valor de PCA. Valores de PCA alto tenéis que tener presente, y cuando digo PCA altos son por encima de 2500, tenéis que tener presente que, cuidadín, que eso se va a ir prohibiendo si no está prohibido ya. Y que se va a utilizar únicamente en casos muy concretos, equipos criogénicos, militares o equipos que utilicen gases reciclados o regenerados. ¿Qué ocurre si os encontráis, por ejemplo, un R22? El R22, como os he dicho, pues sí, tiene un PCA de 1810, pero ¿qué ocurre? Que daña la capa de ozono. Al dañar la capa de ozono, está sujeto al reglamento de sustancias que daña la capa de ozono, que no se ha explicado, pero básicamente lo que dice es todo equipo que se encuentre instalado, porque ya no se puede comercializar, que, eh, que tenga este tipo de gas y que se necesite realizar una labor de mantenimiento que implique vaciar el equipo frigorífico, se tiene que destinar ese refrigerante a destrucción, independientemente de que de la operación que se vaya a realizar. Si tienes que vaciar el circuito, ese gas va a destrucción. En relación a esto, es posible que os encontréis, según en qué círculos os mováis, es posible que encontréis anuncios prácticamente de refrigerantes que son la panacea. Me refiero a gases que se anuncian como ecológicos, que se venden en botellitas, pues o pequeñas o grandes, pero no son envases homologados, no son envases recargables. Marcas, pues diferentes marcas que se anuncian como refrigerantes, bueno, es prácticamente una mano de santo, porque vale para sustituir R22, R32, etcétera. Os quiero advertir con respecto a esos gases. Esos gases son completamente ilegales de utilizar. ¿Por qué? En primer lugar, no se encuentran listados en el reglamento y por tanto todo gas que no se encuentre listado en el reglamento está prohibido categóricamente su uso. Los gases que se encuentran listados por restricciones medioambientales, hay algunos que se podían usar y ya no, y hay otros que se pueden usar o se pueden se pueden continuar usando. Pero aquel que no está listado, de seguro, no. Aparte, estos tipos de gases que se anuncian como sustitutivos de varias tipologías o varios gases diferentes, se anuncian como sustitutos de gases de una clase de seguridad determinada, en concreto, clases de seguridad L1, que son alta seguridad, son gases tipo inertes, y lo que se está metiendo en realidad son gases que tienen una extremada inflamabilidad, que son mezclas de hidrocarburos. Se puede, y el camino para legalizar un refrigerante que sea una mezcla de hidrocarburos es solicitar al ministerio su inclusión, habiéndole preparado previamente una serie de hojas de propiedades y habiendo pedido la nomenclatura ASRAE, que es este código números y letras que determina o que va relacionado con el tipo de refrigerante que es y qué componentes tiene y su seguridad o
inflamabilidad o peligrosidad. Como decía, estos tipos de gases que sean gases que dañen la capa de ozono, pues su uso está prohibido completamente y podréis ver aquí que, bueno, selecciona un gas fluorado. ¿Por qué? Porque tiene que ser un gas fluorado. Aunque este es un gas fluorado, pero está sujeto también a el reglamento de sustancias que dañen la capa de ozono. Siguiente pestaña, el comprobador de controles de fugas. De forma similar, tenemos una pestaña donde se seleccionan los diferentes gases a emplear. Automáticamente se muestra por pantalla el PCA, el valor de potencial de agotamiento de ozono y los diferentes límites o escalones del control de fugas. Podemos seleccionar si el tipo de gas es el reciclado, regenerado o virgen, que aquí al efecto no tiene mayor trascendencia, dado que los controles de fugas no se intervienen por el tipo de gas o el estado, es decir, si es virgen o regenerado. Y aquí podéis ver 5 toneladas de CO2 de R32 equivalen a 7,41 kilos, 50 a 74 y 500 a 740. El tipo de gas te lo vuelvo a decir, el sistema de control de fugas, si está la carga del sistema o aparato, que esto lo introduces, aquí lo introduces el valor, tú vas a la placa de características del equipo, que normalmente suele estar a la parte derecha, donde suelen estar las conexiones de la valvulería, introduces la carga de ese refrigerante en cuestión y te da lo que expresa en toneladas de equivalentes de CO2. Indicas si el aparato está instalado en un edificio residencial, siempre si posee control de fugas o no, y aquí te dice la periodicidad o si está o no sujeto a control de fugas. Como particularidad, azul oscuro es eh, los elementos que tengo que seleccionar, bien sea introducción por teclado numérico o bien sea por listas desplegables, como en este caso, para que la hoja me dé un resultado o calcule o ejecute el programa. Y en azul claro son elementos que o bien no tienen importancia en el desarrollo del cálculo de la hoja o son elementos que te sirven de información adicional. Son como, por así decirlo, resultados. De la misma forma, todo lo que veáis aquí en esta primera hoja del comprobador de calendario que esté en azul clarito es o selección de listas desplegables o bien información que te puede servir en relación para conocer si el gas está sujeto, si lo vas a poder usar o no, el tipo de gas que es, etcétera. Este Excel lo podéis pedir en las asociaciones, se ha enviado y lo podéis pedir a vuestra asociación para que os lo remita. Podéis indicar eh, que os faciliten el Excel de Conif sobre las restricciones. También se envió por la newsletter, entonces, bueno, podéis pedirlo tanto a, a la asociación en cuestión o a la siguiente dirección de correo, que sería formularios@conect.es. Podéis indicar la asociación a la que pertenecéis y que queréis este documento. Bien, pues por mi parte, agradeceros a todos vuestra asistencia. Eh, Creo que las dudas han ido quedando resueltas. No sé si tenéis alguna duda más, pero eh, os voy a dejar aquí. Podéis consultar mi correo, que es m.rial@conec.es, y ver. Y si tenéis alguna duda de la presentación o cualquier otro tema, pues me lo podéis remitir sin mayor problema. Muchas gracias a todos por
por vuestra asistencia. Buena tarde.